proyectos mineros, la dimensión legal y sociopolítica, quería compartir con ustedes algunos datos de lo que es la Escuela de Posgrado GEDES, para quienes no nos conocen. GEDES tiene ya más de 21 años de experiencia en el rubro de consultoría y capacitación para la industria minera y sectores de alto valor agregado de la economía peruana. La Escuela de Posgrado GEDES ha sido la primera escuela de posgrado licenciada por SUNEDU, habiendo satisfecho los criterios de calidad académica y de investigación requeridos por la nueva ley universitaria. Cuenta con alianzas estratégicas con la Colorado School of Mines, que es la número 1 en el ranking de universidades en la especialidad de Ingeniería de Minas, y la Colorado State University, especializada en recursos naturales y la industria del agua. La Escuela de Posgrado GEDES tiene varias ramas de trabajo. Ciertamente, el tema principal es la maestría en gestión minera, y en el rubro de capacitación ejecutiva tenemos una serie de diplomados y programas en temas de gestión minera propiamente, en costos, proyectos, construcción, habilidades personales y gerenciales. También en la rama de educación corporativa ofrecemos cursos, talleres y programas según los requerimientos de la empresa. Y en consultoría para empresas, los temas como los que están allí listados. Y también en el rubro de investigación trabajamos temas de economía y finanzas, gestión estratégica, operaciones y desarrollo sostenible. Este webinar se hace como parte de la difusión del Diplomado en Gestión Estratégica Minera. En este año 2021 tendremos su 20ª edición. El objetivo del diplomado es fortalecer las competencias de gestión y las habilidades personales de los ejecutivos que trabajan en el sector minero, para que puedan alcanzar altos estándares de desempeño y adaptación a los cambios y a las exigencias de hoy de crear valor económico, social y ambiental. Tiene una estructura que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero hoy día diremos que tiene 6 ejes principales. Un tema es la gestión estratégica, el segundo eje, la gestión de los costos y las finanzas, el tercero, la gestión integral de las operaciones, luego sigue la gestión de las personas y la organización, y en el eje final tenemos la gestión social y ambiental, y finalmente tenemos un módulo integrador que incluye una serie de casos y trabajos finales que justamente permiten aterrizar en la práctica todo lo que se ha ido aprendiendo. En esta ocasión, el diplomado empezará el 20 de agosto. Y estamos con un precio de promoción del 30% de descuento. La escuela tiene una serie de programas, pero solo el día nos centraremos en este diplomado. Y como parte de él, me he considerado presentar este tema de aceptación social de proyectos mineros, la dimensión legal y sociopolítica, que es otro ángulo del cual se pueden revisar los temas sociales. Estará a cargo de nuestros expositores el doctor Armando Gallegos, que tiene un doctorado en administración por la Texas University y es rector de la Escuela de Posgrado GEDES. Y también está con nosotros la doctora Ana Rosa Lanilla, que también tiene un doctorado en management por la Universidad de Texas, y ella es la directora de los programas de posgrado. Sin más que decir sobre ellos, porque su experiencia es muy rica en todos los temas de consultoría y capacitación en el sector minero, los dejamos a ellos para que puedan exponer los últimos hallazgos que han tenido en esta materia. Adelante. Muchas gracias, Flora, y buenas noches a todos los presentes. Es un gusto ver varios amigos, varias caras conocidas en la audiencia. ¿Cómo están todos ustedes? Un gran placer. Estuvimos conversando antes de la reunión. Permítame compartir la presentación que vamos a hacer Ana Rosa y yo. Quiero decirles que para mí es muy grato compartir esta presentación, esta reflexión conjunta con Ana Rosa y con todos ustedes. Este es un tema particularmente, pensamos, importante para el desarrollo de la industria minera, y nos parece que amerita una atención mayor, una reflexión y un aprendizaje, ¿no? ¿Se está viendo la presentación? Sí, pero no está a modo de presentación, hay que abrir, hay que ponerlo a modo. Ya. Ya está, doctor.
Ahora ya está. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, esta es una conversación que tenemos al interior de Genes muy rica. Pensamos con mucha proyección. Estamos siguiendo, y lo van a ver a lo largo de la presentación, a un académico muy interesante en este campo, que es Robert Boutillier. Él es un psicólogo social, pero en este campo se va a necesitar no solo psicólogos sociales, sino científicos políticos, comunicadores, además de gestores y gerentes, ¿no? A manera de introducción, queremos señalar cuál es la motivación, cuál es el propósito de este conversatorio, qué nos ha movido a hacer este trabajo, ¿no? Con ustedes. Lo primero es, suscribimos esta visión de la minería al 2030. Permítanme leerla. Este es el tipo de minería en la cual creemos y por la cual trabajamos. Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva. Está integrada social, ambiental y territorialmente en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad. Espero que para varios de ustedes ya no sea novedad este enunciado de visión. Es el enunciado de visión que fue producido por RIMAI, el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas, del año 2019. Y es una visión de largo plazo que, como su propio nombre lo indica, aspira a tener un paradigma de la minería centrado en el desarrollo del país, en el desarrollo de los territorios donde se desarrolla, ¿no? Y por eso es que pensamos que es importante reflexionar por qué la minería no es muchas veces entendida o aceptada. Y acá hay un dato muy ilustrativo: el nivel de conflictividad en proyectos mineros. Uno de los objetivos del Ministerio de Energía y Minas, esta lámina viene del Plan Estratégico Sectorial de Minería, de Energía y Minas, es promover las relaciones armoniosas y el acceso a la inversión minero-energética. ¿Cómo lo miden? Uno de los indicadores, ¿no?, es porcentaje de proyectos mineros libres de conflictividad social. La data más actual que existe es segundo semestre del 2019, antes de la pandemia, 53%. Quiere decir que 47% de proyectos mineros tenían algún nivel de conflictividad. Y al primer semestre del 2020, que es la última medición que hizo el Ministerio, 51%. Vale decir, casi la mitad de nuestros proyectos mineros, incluyendo obviamente en esto a las actividades en operación, tienen conflictos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, no? De ahí viene, el conflicto es un reflejo de la aceptación. Pareciera que no hay plena aceptación o no hay pleno entendimiento sobre la actividad minera. Entonces, los temas que queremos trabajar son, primero, entender la complejidad de la aceptación de la minería en la sociedad. Este es un trabajo, como les mencionaba, que requiere el concurso de científicos políticos, de comunicadores, de gerentes de empresa, por supuesto, de ingenieros de minas, geólogos y metalurgistas, que son los que están en el campo. Y es una complejidad, porque es curioso, ocurre que hay proyectos que, teniendo licencia legal, terminan siendo suspendidos. Varios, ustedes los conocen. Algunos avanzan y otros no. Algunos tienen todas las autorizaciones legales, pero no siguen adelante por una oposición de las comunidades. Esa dicotomía entre aceptación legal y frenaje del proyecto por falta de una autorización, entre comillas, social, ¿no?, una licencia social. Entender la complejidad es muy importante. Pensamos que se ha subestimado este tema. Por eso hay dos perspectivas que queremos proponerles muy interesantes, que hemos encontrado en Genes con gran potencial para entender este fenómeno. Hay dos, no les voy a decir para mantener un poco el interés, pero son dos ideas importantes que les vamos a compartir. Luego vamos a entrar un poco en detalle en las complejidades de la aceptación legal y regulatoria, todos los permisos que requiere
una operación minera, tanto para explorar, construirse y operar y cerrar, versus la aceptación social. ¿Cómo se puede dar esa dicotomía? Y es dable que se dé. La respuesta la vamos a encontrar en la ciencia política. Luego, ¿es importante preocuparnos de la aceptación social de la minería? Pensamos que sí, por la trascendencia económica que tiene la aceptación o no aceptación. O sea, si bien la mitad de los proyectos están caminando, podemos decir en esos están caminando, hay licencia social, hay licencia legal, en la otra mitad hay problemas serios. Y en proyectos de gran envergadura también. El que un proyecto minero se detenga, ustedes lo conocen perfectamente, implica un costo económico muy significativo, por no mencionar las otras dimensiones. Menor inversión, menor empleo, menores impuestos, menores exportaciones. En realidad, en el Perú, que es un país donde el 13% del PBI está asociado a la minería, que se pare un proyecto tiene un impacto muy grande. Y en la coyuntura que estamos viviendo, donde hay un cambio de gobierno, es un tema igualmente trascendente. Finalmente, nos interesa no solo entender y estudiar el problema, sino pensar en estrategias, en acciones para el logro de la aceptación social de la minería. Un poco eso es lo que queremos desarrollar en este trabajo y trabajar esta paradoja, ¿no? Reflexionar sobre esta paradoja que bloquea el desarrollo. ¿Qué aporta la minería? Aporta impuestos, canon, regalías, trae tecnología, aporta al PBI, a las exportaciones, crea valor económico. Y la paradoja es cómo es percibida. Primero, hay diversas percepciones, pero una percepción mayoritaria, si miramos el mapa electoral que ha salido hoy día, por ejemplo, todas las regiones mineras tienen un altísimo nivel digamos, de no consonancia con la mirada minera, ¿no es cierto? Se la asocia con contaminación, con exclusión, con extracción de riqueza de la región, desde la época colonial, dicho sea de paso, no es reciente. Se percibe que la minería no beneficia a todos, se percibe que la minería no crea valor ambiental y social, y ustedes saben que la percepción es la realidad para todos nosotros. Lo que percibimos lo damos como cierto. Pocas son las personas que distinguen entre una percepción y una realidad. Y la opinión pública en general no lo hace así. Cuando uno mira la realidad y mira la evidencia, va a encontrar que hay dos grupos de empresas. Empresas que sí crean valor económico, ambiental y social, respetan a las comunidades, trabajan por su desarrollo, contribuyen con el medio ambiente, pero hay otro grupo de empresas que no están en esa línea. Eso tenemos que anotarlo para ver cómo superamos ese problema. Hay empresas, sobre todo en la categoría de mediana minería y pequeña minería, que aún están con problemas serios de cumplimiento ambiental, están contaminando cuerpos de agua, están generando impactos negativos a las comunidades. Entonces, en parte, la percepción se alimenta, los pasivos mineros que existen, etcétera, etcétera. Entonces, hay una paradoja que bloquea el desarrollo, y lo que queremos en esta presentación es ver cómo podríamos superar esa situación. Les decía que estamos siguiendo muy de cerca el trabajo, incluso estamos en comunicación con Robert Boutillier, que acaba de escribir un artículo sumamente interesante en esta revista que se llama The Extractive Industries and Society. Es una revista top que está en el cuartil superior de revistas más reconocidas, sobre este tema exactamente. Entender las críticas a la licencia social con una perspectiva amplia y general. Muy bien, por eso estamos haciendo este estudio. Yo quisiera ahora hacerle esta pregunta a Ana Rosa. ¿Por qué es importante entender bien las redes sociopolíticas que operan en un territorio para lograr la aceptación de los proyectos mineros? Les había dicho que hay dos ideas claves, ¿no? Esta es una de ellas. Adelante, Ana Rosa. Gracias, Armando. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hace muchos años estamos conversando sobre la necesidad de conocer bien, hablamos de las redes sociopolíticas, económicas que hay en un territorio determinado. En los últimos años, por ejemplo, se han hecho muchas zonificaciones económicas ecológicas que
han levantado toda la información de los territorios, pero no basta, tenemos que levantar la información social, política y económica, porque en un territorio determinado existen esas redes. Entonces, tenemos que trabajar en esta herramienta que nos va a ayudar a entender en profundidad quién es quién en el territorio y poder diseñar buenas estrategias. Ese es un primer elemento para buscar la aceptación. Entonces, en la medida que tengamos conocimiento de la red, vamos a poder definir visiones y objetivos compartidos por esa red, y ese esfuerzo va a ser enfocado de acuerdo a cuánto capital social o relaciones positivas existen. Porque si vamos a empezar con que nadie se habla con nadie, entonces tenemos que tenerlo en cuenta como parte de nuestra estrategia, porque la clave es cómo reconstruimos la confianza mutua entre todos los actores. Y quizá el enfoque de Boutillier de sus últimos artículos es bien interesante porque está hablando del enfoque multiactor, pero no es más que las redes que ya hace mucho tiempo hemos estado hablando desde las aulas de Jerez, es decir, el hecho que tenemos que conocer el territorio, ¿no? El siguiente, por favor. Y además que el territorio es complejo, dinámico, cambiante. Nosotros hablamos mucho del enfoque del stakeholder engagement, o sea, de la búsqueda del conocimiento y el compromiso con los grupos de interés de la sociedad o los stakeholders, pero ya en los últimos años hemos profundizado mucho más en cuáles son los asuntos, cuáles son las preocupaciones que tienen los diferentes grupos de la sociedad, porque la sociedad o la comunidad no es un grupo homogéneo. Entonces, hay gente que busca trabajo, hay gente que tiene temor a la contaminación, del agua en especial, hay otros que tienen un temor más amplio, los ambientalistas, que quieren proteger el ecosistema en general, hay gente que tiene temor de perder las tierras agrícolas, las tierras ganaderas, es decir, existen grupos y subgrupos en la sociedad. Estas preocupaciones han servido a lo largo de los últimos años y nosotros los hemos observado sin hacer una estrategia en contra para construir narrativas negativas, o sea, que no integran, más bien que dividen a los actores y los van agrupando de acuerdo a esos temores o esas preferencias. Entonces, si las redes cambian continuamente, hay que mapearlas periódicamente y tratar de ver cómo podemos intervenir a partir de estos 3 o 4 estamentos, digamos, empresa, gobierno, sociedad civil. La academia la incluimos porque somos los que estamos investigando, pero no estamos propiamente en el territorio, ¿no? El siguiente. Entonces, cuando hablo de la complejidad de las redes, acá hay 9 tipos de redes en esta matriz de 3×3, o sea, son solamente una tipología de lo que puede encontrar una mina o una empresa petrolera cuando llega a un territorio, ¿no? En esta matriz podemos ver en la parte baja territorios donde los circulitos son los actores sociales. En la parte baja vemos que la cohesión entre algunas sociedades, algunas comunidades es mínima. Nadie habla con nadie, todos están alejados de todos, apenas hay algunos lazos, ¿no? Entonces, a veces hay un líder central, a veces hay un líder autocrático muy fuerte, y si vamos subiendo en esta matriz hacia la parte superior, ya se va viendo que hay más cohesión social desde los subgrupos que podíamos conformar en una sociedad, estos subgrupos que se ven en el medio, aislados entre sí, pero cohesionados en el subgrupo. Y hasta ya los grupos mucho más cohesionados, por ejemplo, los grupos religiosos, las mafias son grupos muy cohesionados entre sí, que hablan el mismo idioma, piensan igual, tienen los mismos valores. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a encontrar cualquiera de estos tipos, no podemos tener la misma estrategia asumiendo que todos los territorios son iguales. Entonces, ahí parte un primer error que a veces cometemos, porque no hemos hecho nuestro trabajo de mapear bien esos territorios a partir del conocimiento de las redes y cómo se configuran y se reconfiguran, ¿no? Parecía muy laborioso armar esas redes sociales, y en la última parte vamos a ver que
las redes sociales ahora se pueden mapear muy rápidamente a través de la tecnología. La transformación digital también se tiene que aplicar a las relaciones comunitarias. El siguiente, por favor. Entonces, se ha ido aplicando esta herramienta ya en los últimos años. Como les digo, el mapeo de redes no es un tema nuevo. Y Boutillier con Ian Thompson han estado en el Perú haciendo este trabajo para Antamina hace muchísimos años. Yo creo que debe ser en los inicios de Antamina, ¿ya? Entonces casi como 20 años, ¿no? Creo que hace 17 años más o menos empezaron este trabajo de mapeo de redes, y como vemos acá, esta red, que es un network analysis, las dos representan una misma sociedad. En este caso, ellos hicieron San Marcos y Guarmey, dos puntos focales para las relaciones comunitarias de Antamina. Y ahí mapearon los tipos de conexiones que se producen en estos territorios, ¿no? Identificaron quién es quién, los circulitos representan los actores sociales, y los que tienen como un sol radiante son los puntos focales de esa red, y cómo se relacionan. Pero los cuadraditos que de repente no se ven tan bien porque los gráficos de redes son bien... Ya se me fueron mis minutos, he puesto la... Disculpen, me puse... Entonces, estas redes son complejas, como pueden ver. Si entramos a tratar de desenmarañar estas redes, nos podemos tomar varios minutos, pero es la última diapositiva de mi parte. Simplemente decirles que es nuestra obligación llegar a este nivel de sofisticación de conocimiento de nuestra red sociopolítica económica. Claro, en la parte rural casi no hay otras empresas, ¿no? Pero hay zonas donde sí amerita el mapeo de los actores empresariales también. Y cuando son varias minas que están en el territorio, el agregar a las empresas que existen en el territorio dentro de este mapa es también muy importante. Y estos software, porque hay múltiples hoy día, nos presentan diferentes dimensiones. Esta dimensión es mirándolo de plano, de arriba para abajo, entonces es cómo se conectan. Las conexiones son las relaciones, cuánto intercambio de relacionamiento tiene. En la otra dimensión, más bien se pueden mirar las distancias y cómo se puede ver la centralidad que tienen estas redes, y cómo en el caso de Antamina construyeron una estrategia de crear una asociación sin fines de lucro, que muchas minas lo han hecho, con la expectativa de crear lazos para los actores que no estaban siendo incorporados a la red y los necesitábamos por razones operativas, porque por ahí es el área de expansión o por cualquier razón que la empresa necesite. Entonces, hasta acá, un primer concepto es el conocimiento profundo de las redes sociopolíticas económicas que rodean la mina del territorio, y las cuencas hacen que estos actores, acuérdense todo el tema de las presas de relaves, puedan ser muy lejanos a través de la cuenca si la presa de relaves colapsa, ¿no? Entonces, ese temor se puede infundir, y vamos a ver ya la segunda parte en un momento. Hasta acá tengo mi presentación. Armando, vamos a ir a la siguiente pregunta, que está ligada a este tema de entender mejor el territorio. Que nos comentes un poco cuál es la naturaleza de la aceptación de un proyecto de recursos naturales en especial en un contexto multiactor. Sí, Ana Rosa. Efectivamente, estamos respondiendo a esa pregunta, ¿no? De la aceptación social, la aceptación en general, y la aceptación tiene dos dimensiones. El otorgamiento de la licencia social no está en el vacío, surge en la interacción entre los elementos legales, económicos y sociales. Y la aceptación de un proyecto y la licencia social debe entenderse en esa red que acaba de describir Ana Rosa, debe entenderse en esas interrelaciones, en la interacción dinámica entre la empresa, las comunidades y el Estado. Entonces,
La licencia se da o se otorga en esa interacción. Y por eso es tan importante mantener canales abiertos, por eso es tan importante tener una visión ganar a nivel territorial donde tengamos objetivos comunes con los otros actores para ganar la licencia social, no solo la legal, y luego mantenerla en el tiempo, ¿no? Ahora, no es que van por un lado la licencia legal y por otro lado la licencia social o por otro lado la parte económica. Bueno, los aspectos legales y regulatorios, los permisos, las autorizaciones, todas las etapas que tiene que cumplir, obviamente están bajo la responsabilidad del Estado. Y este es en sí mismo un proceso complejo. Como sabemos, se ha venido haciendo cada vez más difícil obtener los permisos. Se han cuantificado, son más de 200 permisos, licencias y autorizaciones que tiene que tener un proyecto para poder trabajar un proyecto de mediana envergadura y más si el proyecto crece. Ese es el trabajo del Estado. Muchas de las responsabilidades son del gobierno nacional, pero las hay también del gobierno regional y hasta local en varios casos. Luego está la dimensión sociopolítica, donde entran a tallar en esa red, en esas redes que existen, los diferentes stakeholders, las comunidades, las ONGs, el gobierno local cercano, la zona de influencia indirecta, el gobierno nacional, allí donde tiene injerencia, por ejemplo, en proyectos de gran minería. Estarán actuando también otros actores, los reguladores, OEFA o CINERMIN, en fin. En esa interacción se van dando o se van perdiendo las posibilidades de coincidencia. Y finalmente también entran a tallar los aspectos económicos, porque los actores, la empresa concretamente está evaluando si invierte o no invierte en función al riesgo que tiene y la rentabilidad que puede ganar. Entonces, y por eso aquí es importante la mirada del científico político o del psicólogo social. Hay que ver que en esta red se dan momentos en los cuales hay cooperación o rivalidad entre estos actores, entre el Estado, la empresa, la sociedad civil, en la dinámica de los proyectos mineros. Hay situaciones en las cuales hay un balance entre los actores y hay situaciones más bien donde se da todo lo contrario, donde hay un desbalance grande. La evidencia muestra en numerosos casos, por ejemplo, que la comunidad tiene más poder sobre el Estado y la corporación. La comunidad puede parar un proyecto minero y lo ha hecho. Hay varios casos donde el momento de contrastar el poder, la evidencia empírica nos muestra que la comunidad, con la percepción que se tiene de debilidad de una comunidad, porque efectivamente una comunidad es una entidad pequeña, sin embargo, por las redes sociales, por la comunicación, etcétera, etcétera, gana poder. Y a veces termina siendo el actor más poderoso de todos. En muchos casos el actor débil o ausente es el Estado, y eso es serio, porque para que esta licencia política, legal y regulatoria sea consistente, el Estado tiene que tener credibilidad, tiene que tener herramientas para ser el actor que balancea, el actor que busca el bien común, que busca el desarrollo de todos los actores. A nadie le conviene un Estado que esté parcializado a alguno de los lados. Si se percibe al Estado parcializado hacia la comunidad, las empresas van a ver esto muy riesgoso y no van a querer invertir. Si se lo ve parcializado hacia las empresas, las comunidades van a tener una gran desconfianza para poder trabajar y avanzar. Entonces, la hipótesis que estamos estudiando es que hay casos sin actor dominante donde hay un relativo balance entre los actores. Hay varios casos donde las cosas caminan porque se da esa buena relación y esa buena interacción. Y hay otros casos donde hay un actor dominante, la empresa o la comunidad, y empiezan a hacerse las cosas de acuerdo a esta mirada principal. No se ve casos donde el Estado sea un actor dominante. Entonces, esto es tan importante que amerita investigación, amerita conocer más. Conocemos poco de esto, y esta es una de las conclusiones que estamos proponiendo de este conversatorio. Boutillier habla un poco más de las formas de la licencia social, ¿no? En esencia, ¿qué es una licencia social?
pongámonos a pensar. Una licencia social, a veces se dice, no, no existe la licencia social porque no hay un papel que me diga tengo licencia social o no tengo licencia social. Ojo, no necesitamos un papel. La licencia social se define como la aceptación pública de una actividad. Esa es la licencia social. Entonces, por ejemplo, la aceptación de un proyecto minero por las comunidades o incluso la aceptación social de la industria minera en el ámbito más amplio. Y este es un reto que tiene no solo el Perú, sino todos los países mineros tienen este reto. La minería como industria tiene que buscar más aceptación social, tiene que cambiar su chip para incorporar esto y alinearse e integrarse con miradas de desarrollo. Entonces, la licencia social tiene una naturaleza sociopolítica que no se puede ignorar, y si se ignora, las consecuencias van a ser que el proyecto se puede truncar. Además, la licencia social no la necesita solo la empresa. Todos necesitan algún tipo de licencia social, incluso el gobierno o una ONG necesitan una licencia social. ¿Qué es eso? Aceptación pública. Si no es públicamente aceptada, no tiene licencia social y no va a entrar. Hay espacios donde el gobierno pierde efectividad o la ONG pierde efectividad. Todos necesitan licencia social. Entonces, esta es una idea muy interesante que propone Butilier. La licencia social multiactor. Unos aceptan la licencia a los otros y todos se otorgan licencia entre sí. Pero hay actores con más poder que otros. Y para ganarla, quien requiere la licencia necesita aliados. Por eso en la red que acabamos de ver ilustrativamente, lo que hay que hacer es buscar objetivos comunes y buscar aliados. Por supuesto, aliados, nosotros pensamos que estén orientados al logro del desarrollo de la región. Que el proyecto salga porque contribuye al proyecto de la región, al desarrollo regional. Entonces, empezamos a encontrar coincidencias, ¿no? ¿Quién da la aceptación o la licencia a quién? Como decíamos, quien otorga la licencia social a un proyecto implícitamente muestra tener poder. El año antepasado, recuerdan ustedes, que me quedó muy grabado en la mente, la figura del presidente de una comunidad pequeña que rodea a Proyecto Las Bambas, y un presidente de 35 años, un joven que pudo pararse y mostrar que podía detener el proyecto. Tuvo, digamos, la posibilidad de convocar al primer ministro y a la empresa. Al margen de cualquier otra consideración, la evidencia muestra que las comunidades tienen un poder de convocatoria, y ese poder lo pueden orientar hacia la consecución de un proyecto, o si ven que no se dan las condiciones para que sea algo beneficioso para su comunidad o para su área, pueden detener. Entonces, en los proyectos mineros, los stakeholders, los grupos de interés locales son claves para la licencia social. Por eso es tan importante entender ese mapa de stakeholders, qué rol juegan las comunidades, las ONG, los gobiernos locales y todos los demás actores, ¿no? Este trabajo, como dice Ana Rosa, tiene que hacerse con gran profesionalismo y sistemáticamente. Y además, como esto es dinámico, hay que actualizarlo. Pensamos que hay empresas, conocemos que hay empresas que lo están haciendo. Otras no lo están haciendo, u otras lo están haciendo muy superficialmente. Entonces, esto es muy importante para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, la licencia social se tiene que entender en este contexto de interacción multiactor. Una compañía no puede obtener la licencia social por sí misma, porque la licencia es un estado de aceptación o rechazo que se da en la red de stakeholders en un punto dado del tiempo. Entonces, los actores, la empresa, las comunidades, el Estado, no pensemos, cuando hablamos de estrategia, no pensemos solo en el Estado. Todos tienen que tener estrategias. Tienen que tener en cuenta las influencias ejercidas por la participación o ausencia de cada actor. La cooperación o rivalidad se da entre los actores, constituye la dinámica del proceso de otorgamiento de la licencia social y mantenimiento de la misma, porque esa es otra consideración que tenemos que hacer. La licencia social no es que yo la obtengo y me quedo
para siempre. No, es algo dinámico. Y Putilier nuevamente ha analizado muy bien esto. Hay como 5 estratos de licencia social. El más bajo se para el proyecto, y el más alto es un lecho de rosas, todos felices. Ambos sean instancias en las que aparecen. Pero lo más recurrente es que hay aceptación y hay un nivel de operación y cooperación razonable, ¿no? Entonces, todos los actores necesitan algún tipo de licencia social y simultáneamente tienen un impacto en la licencia que disfrutan ellos mismos y otros actores. En conclusión, todos son otorgantes y beneficiarios de licencias sociales. Hay un fenómeno interesante que también tiene que ver con esto, que es el fenómeno NIMBY, que significa no en mi patio trasero, ¿no? Y una forma de decirlo también, sí, pero aquí no. Por ejemplo, queremos instalar, vamos a decir, una fábrica muy importante. Tú dices, sí, pero aquí no. Entonces, es el fenómeno NIMBY, es la reacción de ciudadanos que se organizan para oponerse a la instalación en su entorno inmediato de actividades que perciben como no deseables. Entonces, eso se ha visto en más de una ocasión, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en medio de un parque en el distrito de San Isidro se encuentra minería, se encuentran recursos mineros importantísimos? ¿Ustedes creen que sería sencillo ir adelante con esa operación minera? Obviamente no, porque hay esa reacción natural, ¿no?, de oponerse a algo que podría dañar tu entorno inmediato. Y si nos hacemos la pregunta en relación a una comunidad, también se hacen esa pregunta. Y se preguntan, ¿va a cambiar mi entorno? ¿Va a cambiar mi economía? ¿Vale la pena? Si no ven beneficios concretos, van a decir, sí, pero aquí no, no en mi patio trasero. Entonces, este fenómeno es muy amplio y existe no solo, obviamente, para minería, existe para una serie de temas. Por ejemplo, hay que instalar algo tan del día a día como es un cementerio. Instalar un cementerio se encuentra con este problema. Sí, pero aquí no. ¿Pero qué? ¿No necesitamos? Sí, necesitamos un cementerio, busquemos otro lugar. No es razonable buscar otro lugar. Pero con recursos naturales que están geográficamente ubicados, este es un problema, ¿no? Muy bien, con esto hemos redondeado un poquito la reflexión sobre lo que es la licencia social y la licencia legal y regulatoria y cómo interactúan entre sí. Para continuar, quisiera hacerle una siguiente pregunta a Ana Rosa. En toda esta interacción que venimos hablando de licencia social, ¿cómo influyen las narrativas en las redes sociales? ¿Cómo influyen y de qué manera son significativas para nosotros? Sí, Armando, vamos a compartir entonces el segundo elemento que afecta directamente esa aceptación social múltiple que estamos hablando. Y es algo que en los últimos años recién se ha relacionado al tema de la aceptación de una actividad extractiva de recursos naturales, pero ha evolucionado muy rápido porque tiene mucho sentido. Un tema que sí las minas siempre se han preocupado es el tema de la comunicación, pero quizá no le hemos prestado atención a los contenidos de las comunicaciones, las narrativas, las historias que se tejen dentro de esa red social, conformando redes por temas que tienen una narrativa propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que desde hace años habla que las minas generan pobreza y dicen, miren, todos los puntos donde hay minas hay pobreza, ¿no? Las minas contaminan el agua, la tierra y el aire y miren cómo, no sé, pues, la Oroya, cómo está, o cómo en Hualgayoca hay tales restos y así empiezan a enumerar. Y si se fijan, pueden ser narrativas muy antiguas, pero están afianzadas dentro del imaginario de la gente. O no pagan impuestos, o las minas X, Y no van, ¿no? Eso es una actuación grupal
que moviliza. La gente sale a las calles con esos lemas, ¿no? Y muchos políticos los usan, ¿no? Ahí he visto varias. Estábamos tratando de recopilar en el trabajo que estábamos haciendo para RIMA y en Cajamarca, y hemos visto que esas narrativas están. Pero cuando queremos proponer contranarrativas, o sea, que volteen esa narrativa negativa que nos está molestando, nos vamos a dar cuenta que no es fácil proponer contranarrativas, y hay pocas. Por ejemplo, Perú, país minero, es una narrativa que mucha gente no lo compra, porque si por el otro lado ellos dicen, oye, a mí no me beneficia, ¿no? Entonces será país minero, pero a mí, que yo estoy cerquita acá de esta mina, sigo tan pobre como hace 20 años, y te dicen, no sé, pues, las zonas extremas donde efectivamente eso todavía hoy día se puede ver, ¿no? O la minería traerá desarrollo al país, ¿no? Entonces, o la minería ha pagado muchos impuestos. Todas esas historias a veces son cuestionadas porque ya se instaló la otra narrativa, las contaminaciones de cianuro, de mercurio, por los derrames de mercurio. El gobierno siempre apoya a las empresas, están coludidos, nadie nos apoya, entonces vienen ahí las mafias a tratar de tomar posición, ¿no? Entonces, o cuando en Pure, en Manhattan, tuvo que enfrentar una narrativa muy poderosa, no podremos producir limones, no habrá ceviche. Entonces, se hizo esa narrativa y creció en las redes como pólvora, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Si las narrativas están allí, y a veces esas narrativas usan metáforas que son comunes de encontrar alrededor de las minas, ¿no? Entonces, normalmente en esta metáfora del antiguo oeste, por ejemplo, que se han visto en varias minas, siempre hay víctimas, villanos y héroes, ¿no? Las víctimas son la comunidad pobre, ¿no? Dicen la gente es pobre y es el actor más desvalido, es el actor que nadie escucha, ¿no? Entonces ya se eligió una víctima. ¿Y quién es el villano? Es la mina, ¿no? ¿A quién hay que echarle la culpa por esa pobreza? Por eso esta narrativa que las minas generan pobreza, ¿no? ¿Y quién va a solucionar el problema? Ahí entran pues los héroes o salvadores, y a veces son los políticos, a veces son algunas ONGs, o alguien. En realidad, esa contraposición de narrativas a veces es muy débil, ¿no? Pero ya hay alguien que en su campaña política habló de cosas que la gente los aplaude y abraza esa narrativa y forma redes sociales alrededor de ese concepto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esas llamadas a la acción de marchas, bloqueos, están allí, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hay que trabajar narrativas, pero no son de un día para otro, no hay quick fix, o sea, no es que ya empiezo mis narrativas y todo va a cambiar, ¿no? Las narrativas pueden ayudar a la reconstrucción de redes políticas, sociopolíticas quebradas, rotas, pero es bien fácil romper ese esfuerzo. Con narrativas negativas es más fácil penetrar. Ya vamos a ver en la siguiente, por favor. Hay muchos ejemplos, y Boutillier precisamente nos plantea, y él vino para el curso de Relaciones Comunitarias, no vino porque fue a distancia, y nos presentó el caso de una mina en Rumanía, Rosia Montana, que en Rumanía se tenía, en Europa del Este, el gobierno tenía varias minas, ¿no? Pero en 2007, cuando ellos quisieron ingresar a la Unión Europea, se tuvo que cortar el tema de la propiedad de minas por parte del gobierno y decidieron vender, ¿no? Entonces, estuvo en esa venta muchos desempleados, directos 5.000, indirectos un montón, o sea que el pueblo se quedó desprotegido de su actividad económica central. En 2010, la empresa canadiense Gabriel decide comprar la mina
y el gobierno le dice, ya, pero yo voy a 20% de propiedad. Decide aceptar y ellos entran a ese territorio con la narrativa de generar empleo y mover la economía. Entonces dijeron, sí, nosotros venimos a generar empleo, a modernizar, a mover la economía. Y la población acepta. El 2011 la población se empieza a informar en el proceso de aprobar una aprobación legal y empieza a surgir preocupaciones porque ya antes habían tenido incidentes de contaminación con cianuro. Entonces dicen, y ahora ustedes que dicen que lo van a hacer diferente, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van qué medidas van a adoptar para el tema del cianuro? ¿No? Entonces, simplemente la mina estaba en otra, estaba preocupada por sus temas técnicos y la evaluación del proyecto y de la factibilidad detallada, etcétera, y no hizo caso. En 7 años, de ser un grupito que empezó a salir el 2013 con unas pancartas diciendo que la mina va a seguir contaminando con cianuro como siempre lo ha hecho, hasta el 2018 que las redes sociales habían expandido totalmente esta voz y fue imposible ya hacer algo para esta empresa Gabriel y masivamente toda Europa estaba apoyando esta causa, ya no solo contra el cianuro, sino el cianuro, había unos restos arqueológicos romanos, porque en esa zona se hacía minería hace 200 años, y había restos arqueológicos que debían ser conservados, y el gobierno corrupto, ¿no? Entonces, se fue creciendo la corrupción y el tema del respeto y esta mina que no escucha. Bueno, el 2018 la mina decide salir y denuncia al Estado, hace un juicio inicial. Actualmente todavía sigue el juicio, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Es un tema bien complejo y armar una red de esa magnitud al final vamos a ver cómo luce, es demasiado complejo, es un wipe enredado de relaciones, pero estilizado en forma simplificada. Lo que queremos decir es que las redes de stakeholders mapeadas tienen como uno de sus componentes que configura y reconfigura las redes los temas o preocupaciones. Si el tema o preocupación principal es el agua, la calidad del agua, o el acceso a tierras, porque voy a perder, acá yo pastaba a mis animales y ahora ¿dónde los voy a pastar? O lo que sea, acceso a tierra o trabajo, son temas que subyacen a las redes, ¿no? Están alrededor de las minas o de las empresas productivas, pero esas narrativas hacen que las redes que están en el territorio cambien. Y, por ejemplo, se puede polarizar los actores rurales que están más preocupados por el agua o los actores urbanos que están más preocupados por el trabajo. Y entonces en la parte de abajo se ve cómo la red se polariza. Hay en realidad dos grupos polares, uno a la derecha, otro a la izquierda, y ya cambió totalmente la configuración de la red, ¿no? Entonces, finalmente, la siguiente, entendamos que las narrativas dependen mucho de quién acaba siendo el actor dominante, el que ejerce el poder, ¿no? El poder, la mayor influencia, y en un momento determinado, ese que ejerce el poder va a imponer sus narrativas, ¿no? Entonces, las contranarrativas son difíciles de difundir, ya que requieren que conozcamos profundamente quiénes son los actores a los que yo quiero hacer cambiar su opinión, su forma de pensar, y eso es difícil, porque primero tengo que hablar en un lenguaje que estén dispuestos a escucharme. Normalmente es difícil eso. Si no me escuchan, no puedo avanzar mucho. Y luego va a ser difícil aceptar la nueva narrativa que yo estoy trayendo. Y todavía más difícil retroceder y desmovilizar todo lo que yo había hecho y había construido, todo un statu quo alrededor de estos villanos y las víctimas, y yo soy el salvador que vengo a ayudarlos, ¿no? Entonces, es bien difícil cambiar las narrativas, y cuando el gobierno impone a la fuerza una licencia legal y da la aceptación
y espera que eso sea suficiente y no ha hecho ese trabajo, tanto en las redes como en las narrativas, esta aceptación va a ser efímera, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí acaba mi respuesta a tu pregunta, Armando. Quizá las dos últimas, solo ya rapidito. Miren la complejidad que puede ser una red. Esta es una red de las elecciones de Brasil, donde se ven los diferentes activistas que hubieron. Estos son redes más políticas que sociales, pero igual sociopolíticas, donde habían activistas anticorrupción, activistas de la justicia, porque había muchos de los del partido que estaba postulando en ese momento estaban en procesos de juicio, los políticos de la derecha, los políticos de la izquierda, los activistas del ambiente, de derechos humanos, todos esos estaban en el 2013. Pero cuando se produce la elección, el 2018 me parece, se polariza. Y vemos la siguiente y la última. La siguiente, Armando. El 2016. Totalmente, los grupos se habían congregado alrededor de temas que los concentraban, y eran dos bandos, los de izquierda y los de derecha, ¿no? Que ese tema de la izquierda y la derecha es bien, también alrededor del concepto de licencia social están el enfoque de los de la izquierda y el enfoque de la derecha, los capitalistas y los socialistas, ¿no? Entonces, esa polarización es la que observamos en muchos temas de la sociedad. En los temas políticos, obviamente, nosotros experimentamos hoy día un nivel de polarización total en el país. Eso es lo que quería compartir acerca de las narrativas y las redes, Armando. La siguiente punto ya sería, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer con todo lo que hemos hablado, no? Armando, de repente nos puedes dar tus reflexiones de qué hacer con esto. ¿Para qué nos sirve saber esto? Sí, Ana Rosa. Hemos estado, obviamente, el propósito por el cual estamos haciendo esta reflexión es para entender el problema y encontrar estrategias, diseñar formas de superarla. Entonces les vamos a compartir 3 ideas sobre el particular. La primera idea es un poco lo que estamos viendo en el caso de RIMAY, el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas. Si nos ponemos a pensar, esa visión de la minería al 2030 es una narrativa también, pero es una narrativa, en este caso, basada, constructiva, con una mirada de largo plazo. Y si bien está allí, hay que darle contenido, y hay que darle contenidos ya aterrizando a temas concretos basados en evidencia. Y por ahí estamos llegando al tema de narrativas vinculadas a la creación de valor compartido. Lo estamos experimentando en este momento en el caso de los espacios RIMAY regionales, donde ya están dialogando el Estado, la empresa, la sociedad civil y la academia, y encontrando miradas de bien común, miradas orientadas al desarrollo. Y de esas miradas están surgiendo narrativas positivas, narrativas constructivas, narrativas que, centradas en el desarrollo regional, ven a la minería como un impulsor, como un aliado necesario. Moquegua, por ejemplo, actualmente tiene 70% de su valor actual, de su valor económico ligado a la minería. Y con los nuevos proyectos que Yabeco y San Gabriel va a subir a 90%. Entonces imagínense la potencia que tiene la minería para ser beneficiosa para la región. Y ya lo es. En este momento Moquegua está en el puesto 2 de competitividad regional a nivel nacional. Número 1 Lima, número 2 Moquegua. Y Moquegua, en mejoramiento de innovaciones sociales, es el número 1 en el ranking de Centrum. Y es el número 2 en el ranking del IEP. Entonces, ahí vemos la posibilidad de construir estos espacios, entonces. RIMAY sería una respuesta de lo que hay que hacer. El tipo de diálogo RIMAY, el diálogo multiactor, puede conducir a encontrar una licencia social estable y las posibilidades de darle continuidad, que permita se alcance un consenso entre el sector privado, público y sociedad civil para que mutuamente se la otorguen y fiscalicen el cumplimiento de lo acordado. Porque es muy importante el cumplir la palabra. Muchas veces o muchas instancias se percibe o se da el caso de que alguno de los actores
no cumple con su compromiso, no cumple con su palabra. Hay casos flagrantes en los que el Estado no cumple con su palabra. Hay casos flagrantes en los que la empresa no cumple con su palabra o que la comunidad no cumple con su palabra también. Todo eso daña tremendamente la posibilidad de... alimenta esa paradoja que frena el desarrollo, que es la que queremos superar. Entonces, esta es una primera respuesta. Una segunda respuesta es: necesitamos una herramienta para trabajar esto, una herramienta. Y ahí estamos explorando una herramienta muy interesante que ha sido trabajada por Kaplan, que es construir un balance scorecard, pero para el ecosistema minero, no para la empresa, sino toma como unidad de análisis al ecosistema minero, pero le arma un balance scorecard y también un tablero de control para esto. Esto es un tema un poquito complicado de entender, pero en esencia partimos, necesitamos formular un plan no solo para la empresa, sino para todo el ecosistema minero vinculado a la empresa, vale decir, la empresa y su área de influencia directa, por decirlo de alguna manera. Entonces se plantea que hay que construir 4 perspectivas. Primero, partir de habilitadores y recursos claves. Segundo, procesos de sostenibilidad e innovación. Tercero, valor para los stakeholders o grupos de interés. Y finalmente, crear valor económico, social y ambiental para todos los actores. ¿Quiénes son los actores? Nos vamos aquí. Los actores primero son los compradores de mineral, ¿no? Quienes buscan asegurar un abastecimiento de minerales seguro y de alta calidad. Las empresas, que buscan obtener licencia social y retornos con buen desempeño social. Los proveedores, locales y foráneos, ambos están en la región. Lograr inserción en la cadena de abastecimiento de las empresas mineras, eso es lo que buscan los proveedores. El gobierno, en sus 3 niveles, su interés es promover el bienestar de la población, el desarrollo regional y la preservación sostenible del medio ambiente. Y las comunidades, que buscan obtener oportunidades de empleo directo e indirecto y óptimas condiciones ambientales. Estos son los actores y este es el valor que buscan. Entonces, la idea con este mapa estratégico es: tenemos que formular estrategias que permitan precisamente crear valor para todos los stakeholders, no solo para uno, para todos. Entonces, para eso necesitamos procesos. Empecemos por acá. Por ejemplo, necesitamos procesos de innovación tecnológica, porque con lo que tenemos no vamos a avanzar mucho. Necesitamos crear equipos y procesos que permitan optimizar las operaciones para mejorar el manejo ambiental de las mismas. Necesitamos un clúster minero fortalecido, necesitamos un financiamiento integrado, atraer inversión privada e integrar con la inversión pública nacional, regional y local para poder crear valor. Necesitamos acuerdos y relaciones de largo plazo con los proveedores y otras instituciones. Y algo muy importante en este mapa estratégico son los habilitadores. ¿Qué es lo que va a desencadenar este proceso y qué es lo que nos va a permitir? Un habilitador precisamente es el espacio multiactor que estoy señalando acá, que es el RIMAI. O sea, un espacio de diálogo, concertación y articulación que permita construir confianza y desarrollar acuerdos entre stakeholders, gobierno nacional, regional y local. Otro habilitador muy, muy importante es el de capacidades institucionales y organizacionales, que no las tienen los gobiernos regionales, locales e incluso las empresas no tienen muchas veces niveles de profesionalización altos. Y eso se necesita, porque sin ello no vamos a poder avanzar. Necesitamos gobiernos regionales y locales con capacidad de gasto, con capacidad de ejecutar gasto de calidad, con calidad de pensar en proyectos de mediano plazo. Necesitamos empresas mineras y no mineras, proveedores, pymes y medianas empresas bien organizadas que contribuyan en este tema. Y otro habilitador muy importante es el recurso humano, la investigación y el desarrollo. Y aquí entra la universidad, y este es un habilitador que está muy, muy descuidado. La universidad, los institutos tecnológicos y los colegios, que van a crear el talento humano que va a permitir dotar a todo este ecosistema minero de recursos tecnológicos, recursos humanos. Entonces, junto a este mapa se construye un tablero de control con objetivos, indicadores, metas y planes de acción. Entonces ya tenemos un plan estratégico para crear valor compartido.
Ya no estamos hablando simplemente de crear... O sea, hay empresas que están haciendo parte de este trabajo. Por ejemplo, Antamina o la misma Cerro Verde han creado una manera de crear valor compartido con sus entornos. Pero el reto aquí es un poco más allá. Hay que armar un mapa estratégico y hay que tener indicadores y hay que hacerlo conjuntamente. En este momento faltarían algunos elementos, pero ya hay empresas que lo están haciendo. Esta no es una idea enteramente nueva, pero hay otras que no lo están haciendo, que siguen pensando solamente de la puerta de la concesión minera hacia adentro. Y lo que hay que hacer es pensar en todo el ecosistema minero. Y de esa manera se va a poder conseguir y mantener la licencia social junto con la licencia legal y normativa, ¿no? Entonces, esta es una segunda idea y voy a ir a la... Bueno, ¿por qué es importante esta herramienta a nivel ecosistema que ha sido desarrollada por Kaplan y Norton? La experiencia ha mostrado que las acciones de una sola entidad, pública o privada, sea esto la empresa, o sea el gobierno regional o el gobierno, son insuficientes para transformar el entorno económico, ambiental y social de una región. Y pruebas al canto. ¿Ustedes creen que solamente Cerro Verde hubiera podido lograr la gran transformación en la gestión de recursos hídricos en la cuenca Quilca-Chili? No. Tuvo que involucrar al Estado, al gobierno regional, a los gobiernos locales, a la sociedad civil, y gracias a ello, con el impulso de Cerro Verde lo logró. ¿Ustedes piensan que Antamina sola, con toda la capacidad organizacional que tiene y el tamaño relativo que tiene, lo puede lograr? No, no puede, y ni siquiera lo está buscando hacer sola. Busca involucrar a los otros actores. Entonces, la experiencia ha mostrado que necesitamos trabajar a nivel ecosistema. Pero lo novedoso de esta herramienta es que le armamos un balance scorecard y le ponemos indicadores y le ponemos planes de acción para crear valor compartido. Entonces, un desempeño alto en el triple resultado requiere que los actores de varios sectores se alineen alrededor de un conjunto de resultados esperados. Entonces, las compañías que logran hacer esas conexiones y co-crear ese ecosistema minero, hay que co-crearlo entre los actores, entre las comunidades, la empresa, el gobierno local. Hay que co-crearlo, involucrando a todos los stakeholders, van a producir resultados transformacionales para aquellos ciudadanos que usualmente pueden quedar fuera de los beneficios. Entonces, esta es una segunda herramienta que queremos proponerles. La primera es RIMAI, la segunda es el Balance Scorecard a nivel ecosistema, y la tercera es investigación. Como hemos podido ver a lo largo de la conversación, y mucho ha incidido en esto Ana Rosa, no estamos investigando esto, no lo conocemos a fondo. Necesitamos formular proposiciones de investigación sobre el uso de narrativas por diferentes actores, por organizaciones antimineras, por empresas, por el Estado. Pareciera ser que el Estado no construye narrativas y debería estar promoviendo. Ahora, ojo, que construir narrativas no es construir historias, es hacer cosas que, basadas en la evidencia, permitan demostrar resultados que están acompañados de una narrativa. No es un tema comunicacional, es un tema de acción, de decisión y de tomar ciertas acciones mirando el largo plazo. Lo mismo las empresas. No se trata, contrato a una empresa de marketing y de comunicación y que me arme un eslogan bonito, un discurso bonito. No, así no va a funcionar. Tienen que ser narrativas que emergen de la realidad. Eso hay que estudiar, cómo suceden. Ahora, hay algunos actores que hacen lo que les estoy escribiendo. Y hay investigaciones muy interesantes que hemos visto para conocer cómo se gestan estas narrativas políticas, cómo se construyen y qué pasos siguen. Eso deberíamos hacerlo. Deberíamos conocer, y esta debería ser información manejada por todo el sector, cómo se construyen diferentes narrativas y qué impactos tienen, y cómo estas narrativas poco a poco son aceptadas por la población, como en el caso de esta mina que hemos visto en Rumanía, y cómo terminan incluso insertándose en políticas públicas, en leyes o en ordenanzas regionales. Entonces deberíamos estudiar el nacimiento y la evolución de los relatos políticos construidos, por ejemplo, para oponerse a Tía María o a Conga. Deberíamos conocerlos y deberíamos manejarlos. Deberíamos analizar la construcción de ese relato político y las principales estrategias narrativas seguidas.
Entonces, hay que evaluar el éxito de dichas narrativas, ¿no? Muy bien. Esas eran las 3 herramientas que van en la línea de construcción de estrategias. Y ahora pasaríamos ya a las conclusiones y sobre todo al diálogo con ustedes. Las conclusiones las va a adelantar Ana Rosa. Adelante, Ana Rosa. Sí, Armando. En las conclusiones queríamos entonces resumir las ideas fuerza que hemos compartido. Una primera idea fuerza, Una primera idea fuerza es que la aceptación social es un fenómeno complejo. Entonces, amerita que esta red sociopolítica tenga un sistema de gobernanza multiactor, público, privado, sin fines de lucro. O sea, esa gobernanza, por ejemplo, está teniendo éxito en el formato de RIMA, ¿no? Que a nivel nacional ya hay un grupo de gente que está representando estos estamentos y está tratando de impulsar. Ahora, a nivel regional, tendríamos que seguir trabajando para que se empiece a conformar un mecanismo que gobierne estas redes. El segundo tema es que frente a la gran complejidad que tenemos, normalmente no nos quedemos en conocer bien la red. Es bueno conocer en profundidad la red, pero también hay que trabajar las narrativas, los asuntos que los mueven, y cómo se han instalado esas formas de pensar, porque estas narrativas conducen a formas de pensar de la gente. Porque uno dice, ¿cómo piensa así? No lo puedo creer, no lo entiendo, ¿no? Entonces, hay que conocer ambas. Y recién ahí podríamos preparar una estrategia que nos ayude a reconstruir esas relaciones para ganar la aceptación social, porque esas narrativas construidas a lo largo de los años no se construyen de un día para otro. Pueden ser muchos años de exclusión social y mucha rabia, mucho sentimiento de que no le hemos hecho caso. ¿Y cómo lo vamos a cambiar de un día para otro trayendo cualquier historia? No. Como dice Armando, tenemos que plantear una estrategia, empezar a plantear acciones que indiquen que algo está cambiando, porque si no hay cambios de acciones, no voy a cambiar mi forma de pensar. Ya tengo instalado un marco mental que me hace pensar, me vuelvo un antiminero, ¿no? El tema del actor dominante también es un tema muy importante, el actor dominante en la red, porque el actor dominante, si es que es antiminero y tiene el centro de la red, o sea, es el que más poder ejerce porque bloquea, porque maneja las redes, ese actor dominante va a determinar qué políticas aprueba el gobierno. Entonces, sí hay una relación directa, porque los gobiernos casi siempre le hacen caso al actor dominante, porque ahí están sus votos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los discursos de los de los antimineros que se usan en campaña, después, por más que después yo regrese a decir, no, vamos a hacer esto y lo otro, ya no te creo, porque yo ya he comprado la otra historia y no quiero comprar la otra porque ver para creer, ¿no? Y el último, bueno, 2 últimos puntos, la transformación digital también es muy importante, no hemos podido tener tiempo para entrar al tema, pero a través de estos sistemas de inteligencia artificiales que con mucha rapidez se puede hacer un mapeo de las redes a través de los temas que los integran y de sus tweets y de sus Instagrams, o sea que se puede, y de lo que publican en sus redes, estos grupos polarizados. Entonces, podemos darnos cuenta de lo que está pasando rápidamente. También creo que en la parte que acabamos de escuchar, no lo he resaltado, pero el tema de hay que medir para gerenciar, ya lo sabemos desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué está pasando si no estamos tomando suficientes mediciones? Butilier, por ejemplo, con muchos colegas han desarrollado medición, cómo medir el nivel de licencia social que tenemos. Tenemos que empezar a mirar cómo medir el balance scorecard, es una alternativa, pero midamos dentro de la red, ¿no? Y creo que eso es el tema
final, hay que investigar más. Yo hace 20 años hice mi tesis o más, ¿no? De las redes interorganizacionales. Era un tema bien poco estudiado, sigue siendo bien poco estudiado. Las redes interorganizacionales no se han analizado mucho las redes sociales, pero no las redes interorganizacionales. Entonces, y la última diapositiva, que solamente la vamos a mostrar, Armando, rápidamente, todo esto que le hemos mostrado tiene evidencias de investigación científica. Ustedes pueden encontrar artículos que ya han investigado lo que nosotros les estamos comentando. Y aquí hemos puesto, nos hemos basado principalmente en Boutillier, pero a través de Boutillier nos hemos conectado con una red académica que existe y hemos podido revisar varios de los ejemplos y de los temas que hemos discutido hoy día. Muchas gracias. Entonces pasamos a las preguntas, aunque ya estamos bastante por encima del tiempo. No sé si podríamos tomar algunas preguntas, si alguien quiere preguntar. Sí, ¿hay preguntas en la audiencia? Mientras se animan a hacer las preguntas, yo quería hacer una. Me parece muy interesante el Balance Scorecard del ecosistema minero y, digamos, los stakeholders que allí se mencionan. Igual cuando Ana Rosa habló de las redes sociopolítico-económicas. Pero también esto, me preguntaba yo, respecto a esos antimineros itinerantes que primero han estado en Conga y después en el Corredor del Sur, ¿cómo se mapean esos señores que, digamos, son como golondrinos, ¿no? ¿Cómo entran allí en ese mapa? ¿Qué reflexiones les trae eso? Sí, de hecho, que Boutillier indica que cuando uno hace el mapeo de actores adecuadamente para ver la licencia social, tiene que mapear en el territorio a las mafias, a todos. Pero eso no quiere decir que yo necesariamente voy a tener estrategias colaborativas con ellos. De repente, con algunos grupos tendré estrategias defensivas, pero tengo que saber qué es lo que hay en el territorio. No podemos solamente mirar en el territorio las partecitas que nos interesan mirar, y solamente los que quieren escucharme cuando yo convoco vienen. Tengo que saber a los que no vienen cuando convoco y qué otras motivaciones hay en ese territorio. De repente es un paso de tránsito de droga o es una zona de narcotráfico, narcoterrorismo, no sé. O sea, tenemos que saber los traficantes de terrenos. Existen en nuestra sociedad esos grupos sociales negativos, ¿no? Armando, no sé si tienes un comentario. No, sí, totalmente de acuerdo. La red tiene que estar reflejando la realidad. Y hay actores legítimos y actores ilegítimos, pero ambos actúan en este proceso dinámico y hay que tenerlos claramente reconocidos, ¿no? Así es. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Audiencia? Una pregunta, Ana Rosa. Mira, cuando yo trabajaba en la parte operativa en las mineras, allá por los años 85, 90, la industria minera tenía campamentos, ¿no es cierto? Claro. Y creado por ley, obviamente, ¿no? Entonces, la empresa daba facilidades a los trabajadores que vivían ahí. Y la mayoría de trabajadores, ¿no?, eran de los entornos, de los costados, de los yacimientos mineros, de los pueblos cercanos, en fin. Entonces, vivían con su familia, los ingenieros también, las condiciones, en fin. Y al final una empresa minera era una comunidad de trabajadores, tanto ingenieros, la gerencia, los ingenieros, los supervisores, los técnicos, en fin, trabajadores en general. Y mucha gente del entorno venía al campamento minero, ¿no? Y se abastecía de productos, traían sus productos para vender ahí en la mina. Los ingenieros establecían relaciones de amistad con los trabajadores, festejaban la fiesta de la mina, hacían vida social, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en las épocas de cosecha, la gente acumulaba sus días libres con antelación y se iban a la cosecha o a la siembra, ¿cierto? Entonces, muchos trabajadores vivían en sus comunidades y eran las personas más vistas las que tenían mayor ingreso y podían llevar mejoras a sus cosas, a sus chapas, en fin, ¿no? Con el paso del tiempo, eso se ha perdido en las áreas de beneficio-costo, ¿no? Que era un costo adicional, todas estas cosas, ¿no? Efectivamente era un costo adicional porque tú tenías que construir campamentos, mantenimiento, electricidad, dabas querosene, en fin, una serie de cosas, ¿no es cierto? Y había mercantil inclusive. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, ¿ahora qué es? Ahora los trabajadores mineros van al lugar a trabajar 14 días, no les interesan los costados. Es más, ya no son ni de los costados, ya, son de cualquier otro sitio. Entonces, las minas operativamente se han olvidado del entorno. Y entonces ahora el entorno odia a la mina. Por un lado hemos bajado costos, es verdad, pero por el otro lado social hemos subido. Entonces, haciendo el balance es malo, ¿no? Obviamente esto lo vemos ahora después de haber 25, 30 años, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los proyectos mineros en Australia, hace poco leía un proyecto minero que van a poner en operación ya en Colombia, en la zona del Cauca, una mina muy grande, tipo Quellaveco. Tienen 18 años trabajando previamente a la explotación minera, previa. Han hecho lo que dice el enfoque multiactor, han hecho un mapeo de todo el entorno cercano, intermedio, lejano, han mapeado todos los stakeholders y se han sentado y han trabajado en aras de construir una operación minera desde el punto de vista social y ambientalmente. Primero han construido eso, ¿no es cierto? Y han visto la cuestión territorial, todo eso, ¿no? Qué cosas también, porque no todo el mundo quiere ser minero, obviamente. Entonces han capacitado, han entrenado, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienen todo eso armado, recién van a desarrollar la mina. Y ahorita están en el desarrollo de la mina, van a empezar. Y van a trabajar, ¿sabes con quién? Van a trabajar con gente de la zona que no sabe hacer nada de minero. Entonces, ¿qué están llevando ahorita? Están llevando ingenieros peruanos de diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para que enseñen a trabajar a la gente del entorno. Y la gente del entorno ya tiene ocupaciones conexas que han formado esa red. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso deberíamos copiar esas buenas prácticas acá y agregarlo. Tú estás manifestando muy bien acá. Entonces, eso va a traer paz. Primero desarrollan la sociedad, qué cosa tiene a los costados, ¿no? Para que la gente esté ocupada con algunos negocios, emprendimientos, luego capacitación, entrenamiento, y recién la operación minera empieza, recién. Entonces, acá creo que hacemos un poco al revés, ¿no? Ok, gracias, Eduardo. Lo que pasa es que ya estamos cerca de la hora y no queremos ver si alguien más desea emitir sus opiniones. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Armando, Ana Rosa. Hola, Cleve. Como siempre, magnífico en su exposición. Sí, lo felicito porque ese Balance Scorecard yo creo que es bien desarrollado, va a ser una herramienta para poder realmente salir de lo que actualmente se tiene tanto a nivel nacional, regional, local y dentro de las empresas mineras y dentro del ejecutivo y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una suerte de que el Estado no tiene que ser un Estado promotor, ¿no? Entonces, las políticas del Estado van cambiando de acuerdo a cómo son los cambios de gobierno también, ¿no? Entonces no hay una
no hay una constancia en el enfoque estratégico que debe tener, digamos, el sector minero como eje de desarrollo del país, ¿no? Entonces, yo creo que se va a enfocar bien, está bien planteado y, bueno, hay que ver todo lo que se podría desarrollar, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el cual definitivamente ha cambiado, ¿no? O sea, esto de las redes, o sea, ya vivimos un mundo, no sé si han escuchado ustedes del mundo VICA, ¿no? O sea, de chica, que viene de volátil, I de incierto, C de complejo, A de ambiguo, y encima, dentro de todo eso estamos hiperconectados. Entonces hay todo, inclusive en el mapeo de actores podría ser, de repente podría haber un, un actor que es invisible porque solamente está está ejerciendo influencia desde fuera inclusive hasta puede ser hasta fuera del país, ¿no? Entonces, realmente vuestra contribución y ese enfoque que ha puesto Boutilier, y allí he visto que también ha trabajado con Ian Thompson, que fue nuestro profesor, yo creo que vale la pena seguir esa ruta, ¿no? Porque creo que es lo lo que han explicado tanto tú como Armando, realmente os felicito y te abre cierta visión de lo que qué podríamos hacer para que realmente nuestro país también cambie, ¿no? Porque no podemos estar en toda esta incertidumbre cada 5 años y, y ver pasar oportunidades, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias a ambos. Muy bien. Gracias, sí, son alentadores sus comentarios y les agradecemos por ello. En Gerencia estamos trabajando en esto, vamos a continuar investigando en este tema, porque pensamos que puede generar mucho beneficio para el país. Sí, definitivamente. Ajá. Okay, muchas gracias a todos. No sé si habrá alguna pregunta, pero igualmente quería recordarles que tenemos una encuesta que pueden completar los que estén interesados en llevar el diplomado en gestión estratégica minera, y también comentarnos el interés sobre este webinar y otros nuevos temas que ustedes quisieran escuchar. No hay más preguntas, ¿verdad? Mientras van llenando su encuesta, simplemente quería acotar a lo que han dicho los dos comentaristas antes que se nos vayan. Llenen, por favor, la encuesta. Sí, yo creo que efectivamente, mirando en el pasado parece que hacíamos mejor las cosas, pero acuérdense que con la transformación digital y la tecnología habiendo explosionado a niveles de modernidad tan altos, va a ser bien difícil retroceder, pero en este contexto yo creo que sí podemos hacer mejor las cosas. Hay que usar herramientas tecnológicas, hay que usar herramientas multidisciplinarias, ¿no? Aquí solo los ingenieros no lo van a poder resolver. Necesitamos armar esas redes de conocimiento, de diferentes tipos de perspectivas. Y lo cierto es que lo que dice Clever también es cierto, el tema de la incertidumbre política y cambios drásticos de una forma de mirar el país a otra pueden afectar fuertemente estas redes sociopolíticas, porque un estamento fundamental son los gobiernos. Y si los gobiernos son tan volátiles, entonces tenemos que armar redes sociopolíticas cada vez que va a cambiar el enfoque de los gobiernos. Eso está bien difícil porque esto necesita tiempo. Entonces, sí, pues, tenemos que aceptar que hay esa fragilidad tremenda porque el marco general lo pone el gobierno central. Gracias. Bueno, ¿Alguien más se anima a hacer preguntas? O no, ya nos quedamos acá entonces. Sí. Sí, muchísimas gracias a Ana Rosa y Armando por esta excelente conversación. Y gracias a todos por habernos acompañado en este conversatorio. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Estemos en contacto. Chao. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias.